Soy Valeria Méndez, arqueóloga, 26 años, nacida en Ciudad de México. Desde que era una niña pequeña, las leyendas de los antiguos me susurraban al oído como secretos olvidados. Los mayas, los aztecas, los olmecas, civilizaciones envueltas en la bruma del tiempo, sus pirámides elevándose como dedos huesudos señalando un cielo que ya no recordaba sus nombres. Mi abuelo, un hombre de manos curtidas por el sol y ojos que brillaban con la chispa de las historias ancestrales, me contaba relatos de dioses serpiente que caminaban entre los hombres, de ciudades de oro escondidas bajo la selva esmeralda, y de maldiciones que dormían esperando ser despertadas. En aquel entonces, sus palabras eran solo cuentos fascinantes, imágenes vívidas que pintaban mi imaginación infantil con colores exóticos y misteriosos. Pero en lo profundo de mi ser, una semilla de curiosidad insaciable echó raíces. Juré, con la fervorosa convicción de la juventud, que algún día desenterraría algo que probara que la historia que nos enseñaban en las aulas era tan solo la pálida sombra de una verdad mucho más rica, más extraña y quizás, infinitamente más oscura. Hoy, el aire que me rodea es un manto denso y húmedo, cargado del aroma dulce y terroso de la selva yucateca, un perfume embriagador que sin embargo no logra disipar una creciente sensación de inquietud. Estoy parada al borde de un cenote que se abre en la tierra como una boca oscura y sedienta, sus aguas profundas y misteriosas reflejando el dosel de árboles centenarios que nos cobijan. A mi alrededor, mi equipo de arqueología se mueve con una excitación palpable, la adrenalina del descubrimiento inminente tensando el aire. Hace apenas unos días, un humilde lugareño, armado con un viejo detector de metales y una dosis de suerte inesperada, tropezó con algo que heló la sangre de los pobladores de las aldeas cercanas, una tumba sellada, oculta bajo capas de maleza y el polvo de siglos. Nos llamaron a nosotros, los buscadores de respuestas en los fragmentos del pasado, los intérpretes de los silencios de la historia. Pero desde que llegamos a esta remota región, una sombra sutil se ha instalado en mi pecho, una premonición helada que se extiende como una raíz invisible. El sonido constante de la selva, que normalmente me resulta una sinfonía fascinante de vida y misterio, hoy parece un susurro inquietante, cargado de secretos que mi instinto me urge a no desenterrar. Pequeños incidentes, casi insignificantes en su individualidad, han comenzado a tejer una red invisible de malestar. Herramientas que desaparecen y reaparecen inexplicablemente en lugares insólitos, la repentina enfermedad de uno de nuestros asistentes, un escalofrío inexplicable que recorre la piel a pesar del calor sofocante. Anoche, el sueño volvió a visitarme, más vívido y opresivo. Estaba inmersa en una oscuridad viscosa, y desde las profundidades surgían incontables serpientes, una marea reptante que se retorcía y se elevaba hacia un cielo teñido de un rojo enfermizo, un color de sangre coagulada y presagio. En la distancia, una figura alta y sombría se alzaba sobre una pirámide en ruinas, observando la escena con ojos que brillaban con una inteligencia fría e inhumana. Desperté empapada en sudor, el corazón latiéndome salvajemente en el pecho. La horrible sensación de una presencia invisible acechándome en la oscuridad impenetrable de la noche selvática aferrada a mí como una segunda piel. Esta mañana, mientras compartía un desayuno frugal bajo la lona improvisada de nuestro campamento, la inquietud palpable en mi voz intentó contagiar a Elías, nuestro epigrafista, un hombre de mente brillante pero a menudo anclado en la lógica inflexible de la academia. Elías, siento que algo terrible va a pasar y le dije, mis palabras cargadas de una convicción que incluso a mí me sorprendió. Estos sueños, los incidentes, la atmósfera. Él me miró por encima de su taza de café, con una expresión de condescendencia amable. Valeria, eres brillante, pero a veces tu imaginación te juega una mala pasada. Estamos en un lugar remoto, cargado de historia y supersticiones locales. Es natural sentirse un poco sugestionado. Concéntrate en los hechos. Hemos encontrado una tumba sellada. Eso es un descubrimiento significativo. Sofía, nuestra especialista en datación y análisis de materiales, una mujer enérgica y pragmática hasta la médula, asintió con vehemencia. Absolutamente, Valeria. Deja de lado las fantasías y piensa en la publicación que vamos a conseguir con esto. Una tumba intacta de este periodo es oro puro. Solo Javier, nuestro robusto experto en excavaciones, un hombre generalmente jovial y de risa fácil, parecía compartir mi creciente aprensión. No sé, Valeria, y murmuró, su mirada fija en la densa vegetación que nos rodeaba.
Desde que llegamos, he sentido una pesadez en el aire. Y anoche, mientras hacía guardia, escuché unos ruidos extraños cerca del campamento. Siseos, como si miles de serpientes se movieran bajo las hojas. Pero no vi nada. Más tarde, mientras nos preparábamos para la delicada tarea de explorar el cenote y localizar la entrada de la tumba, un anciano del pueblo se acercó a nuestro campamento con una lentitud que parecía pesarle siglos. Su rostro, un mapa de arrugas profundas curtidas por el sol y el viento, estaba pálido, y sus ojos estaban inyectados en sangre y llenos de un terror genuino que me caló hasta la médula. ¿Son del gobierno?, preguntó, su voz apenas un hilo quebradizo. Le aseguré con suavidad que no. Que éramos arqueólogos, estudiosos del pasado, interesados en preservar la historia de su tierra. El anciano me miró fijamente, su labio inferior temblaba ligeramente. Entonces, por el bien de sus almas, váyanse, murmuró, su voz temblaba como una hoja en el viento. No escaben ahí. Dejen que lo que duerme, siga durmiendo. ¿Qué duerme?, pregunté, mi curiosidad científica luchando contra una creciente sensación de pavor. El anciano se acercó un paso, su aliento olía a tierra y hierbas amargas. Ahí abajo, no hay historia para ustedes. Hay algo más. Algo antiguo, algo terrible que espera ser liberado. Si rompen su sello, el mundo sufrirá. Elías, impaciente, se acercó e intentó razonar con él, explicándole la importancia de nuestro trabajo, el valor histórico de un descubrimiento de esta magnitud. Pero el anciano solo negó con la cabeza, sus ojos fijos en la entrada oscura y húmeda del cenote, como si pudiera ver horrores invisibles para nosotros. No entienden, dijo, antes de alejarse lentamente, murmurando plegarias incomprensibles en una lengua antigua y gutural. Ya lo verán, cuando sea demasiado tarde. Descendimos al cenote con la tenue luz de nuestras linternas abriendo túneles vacilantes en la oscuridad húmeda. El aire era pesado y opresivo, y un olor dulzón y nauseabundo flotaba en el ambiente, un hedor que mi mente, a pesar de mis intentos de racionalizarlo, asoció vagamente con sangre seca y descomposición. Finalmente, localizamos la entrada de la cripta, una abertura toscamente sellada con bloques de piedra cubiertos de musgo y enredaderas, y adornada con símbolos mayas erosionados por el implacable paso del tiempo. Mientras examinábamos la entrada, limpiando cuidadosamente la superficie de las piedras para revelar los glifos ocultos, Elías reconoció algunos de los símbolos con una exclamación ahogada. Son inscripciones de un periodo muy temprano, murmuró, su voz cargada de asombro y una palpable inquietud. Hablan de un linaje de reyes y de una deidad serpiente asociada con ellos. Un dios de poder y de oscuridad. Una punzada helada de presentimiento me recorrió la espalda. Mi sueño de la noche anterior, la advertencia escalofriante del anciano, la atmósfera opresiva del lugar, todo comenzaba a converger en una sensación ineludible de que estábamos al borde de desatar algo mucho más significativo y peligroso de lo que jamás habíamos imaginado. Con sumo cuidado, retiramos las pesadas piedras que sellaban la entrada de la cripta, el sonido del roce de la piedra contra piedra resonando ominosamente en el silencio del cenote. El aire que escapó de la cámara subterránea fue denso y sofocante, cargado de un olor rancio y acre, casi metálico, que picaba en la nariz y la garganta. La luz vacilante de nuestras linternas reveló un espacio oscuro y húmedo, cuyas paredes estaban cubiertas de intrincados jeroglíficos que parecían retorcerse y moverse en las sombras danzantes. Serpientes entrelazadas se enroscaban en las representaciones, sus escamas finamente detalladas brillando débilmente bajo el haz de luz. Figuras antropomórficas con rasgos claramente reptilianos observaban desde las paredes, sus ojos tallados llenos de una sabiduría ancestral y una malevolencia latente. Escenas de sacrificio mostraban corazones estilizados ofrecidos a deidades serpentinas de proporciones imponentes, sus fauces abiertas en un silencio eterno. En nichos excavados a lo largo de las paredes de la cripta, descubrimos una serie de estatuas inquietantes de hombre serpiente. Sus cuerpos eran humanos, musculosos y bien proporcionados, pero sus cabezas eran las de serpientes estilizadas, con mandíbulas alargadas llenas de colmillos afilados y ojos rasgados que parecían seguir nuestros movimientos en la oscuridad. Algunas mostraban expresiones feroces, sus bocas abiertas en un siseo petrificado, mientras que otras parecían estar en poses de adoración, sus manos humanas juntas en plegaria ante algo invisible que se alzaba en el centro de la cámara.
El polvo y el deterioro que cubrían las estatuas eran testimonio de una antigüedad incalculable, una era olvidada por el tiempo y la memoria de los hombres. En el centro de la cripta, sobre una plataforma de piedra toscamente labrada, se alzaba una tumba sellada, su superficie adornada con diseños intrincados de serpientes que parecían retorcerse y moverse en la penumbra. Los grabados mostraban serpientes devorando figuras humanas, rodeando símbolos abstractos que parecían irradiar una energía oscura y latente. Sentí una extraña fascinación y repulsión al observar la tumba, como si la piedra misma palpitara con una presencia fría y antigua, esperando el momento de despertar. Elías comenzó a fotografiar y estudiar los jeroglíficos con meticulosidad, su cámara disparando flashes que iluminaban brevemente las paredes cubiertas de inscripciones. Sofía, aunque visiblemente impresionada por la antigüedad del lugar, seguía manteniendo una postura escéptica, comentando en voz baja sobre el macabro sentido del arte de los antiguos mayas. Javier, sin embargo, se mantenía cerca de la entrada, su rostro pálido y su mirada nerviosa recorriendo las sombras de la cripta. «He oído más de esos iseos», nos dijo en voz baja, su voz apenas un susurro. «Afuera, cerca del cenote. Son más fuertes ahora». A medida que Elías avanzaba en su estudio de los glifos, su rostro se ensombrecía con una creciente inquietud. «Aquí habla de Kaabil Kaanahab», murmuró, su voz cargada de asombro y una palpable aprensión. Un rey, un gobernante que se decía tenía la sangre de la serpiente. Poderoso, temido y cruel. Encontró otra sección de jeroglíficos que describía una profecía, grabada en una piedra cerca de la tumba. Cuando la balanza de los cielos se incline y la sombra del sol devore la luz, el sello se debilitará y el que duerme despertará. Su aliento será veneno, su mirada muerte, y sus hijos se multiplicarán sobre la tierra, reclamando el mundo perdido. Sofía intentó racionalizar las palabras antiguas. La balanza de los cielos podría referirse a un equinoccio. La sombra del sol, quizás un eclipse. Son fenómenos naturales, no presagios de un apocalipsis. Pero Javier palideció aún más. Hubo un eclipse solar total hace apenas unos días, ¿recuerdan? Justo cuando estábamos llegando a la región. Un escalofrío helado recorrió mi espalda, borrando cualquier vestigio de escepticismo. Mi sueño recurrente, la advertencia escalofriante del anciano, los extraños incidentes en el campamento, las palabras ominosas de la profecía, todo comenzaba a encajar en un patrón siniestro e ineludible. Elías continuó traduciendo, su voz temblaba ligeramente mientras sus dedos recorrían los intrincados glifos. Aquí habla de las serpientes. Serán sus heraldos, sus ojos y sus manos en el mundo de los despiertos. Su número será legión, su lealtad absoluta. En ese momento, encontramos un grabado diferente, ubicado justo encima de la tumba sellada. Era una representación de Kaabil Kaanahab. Su figura era alta y esbelta, con rasgos angulosos y una presencia imponente. Sus ojos, incluso tallados en la piedra, parecían tener una cualidad reptiliana, fríos y penetrantes. Y a sus pies, serpientes de todas las formas y tamaños se retorcían en una aparente veneración, sus cuerpos escamosos formando un tapiz vivo a su alrededor. Justo cuando Elías terminó de traducir una sección crucial de los jeroglíficos, una que advertía con detalles escalofriantes sobre la ira del rey serpiente al ser despertado y el caos y la destrucción que desataría sobre él, un fuerte temblor sacudió la cripta con una violencia inesperada. Rocas cayeron del techo con un estruendo ensordecedor, la estructura de piedra se estremeció y el pánico se apoderó de nosotros. Gritamos mientras luchábamos por mantenernos en pie. La tierra temblaba bajo nuestros pies como si un gigante furioso se moviera debajo. Una gran roca se desprendió del techo y golpeó a Javier, que cayó al suelo con un grito ahogado. Sofía intentó ayudarlo, pero otra sacudida la hizo perder el equilibrio y golpearse la cabeza contra una de las estatuas de hombre serpiente. Cayó inconsciente, su cuerpo desplomándose sin vida contra la fría piedra. El temblor continuó, y la propia tumba de piedra se movió con un chirrido horrendo, deslizándose ligeramente sobre su base y revelando una grieta oscura y ominosa. Un hedor aún más intenso, pútrido y ancestral, emanó de la abertura, un olor a muerte y corrupción que nos hizo retroceder con náuseas. Y entonces, vimos movimiento en la oscuridad. Serpientes. Cientos,
Miles de serpientes comenzaron a salir a borbotones de la grieta, deslizándose y silbando como si la propia piedra estuviera dando a luz a una pesadilla reptante. Era una marea de escamas brillantes y ojos diminutos, invadiendo el suelo de la cripta, trepando por las paredes y enroscándose alrededor de las estatuas. Elías gritó y retrocedió, tratando de apartar con desesperación a las serpientes que se enroscaban alrededor de sus piernas. Yo apenas podía moverme, paralizada por el horror indescriptible de la escena. Finalmente, el temblor cesó tan repentinamente como había comenzado. Pero el caos no. Las serpientes seguían saliendo de la tumba, inundando la cripta con una masa reptante y silbante. Elías logró levantarse y me tomó del brazo con fuerza, tirando de mí hacia la entrada. «Valeria, tenemos que salir de aquí. Ahora», gritó por encima del siseo ensordecedor de las serpientes. Luchamos por abrirnos paso entre la marea reptante, esquivando mordeduras venenosas y sintiendo el frío y viscoso roce de sus escamas contra nuestra piel. Llegamos a la entrada y nos precipitamos hacia el exterior, dejando atrás la cripta ahora convertida en un nido de pesadillas vivientes. Emergimos del cenote a un mundo transformado. El cielo era de un rojo intenso, un color de sangre coagulada que teñía todo el paisaje con un brillo macabro. El aire olía a muerte, un hedor dulce y putrefacto que me revolvió el estómago. El silencio de la selva había sido reemplazado por un siseo omnipresente, un coro escalofriante que parecía emanar de cada rincón. Miré hacia atrás, hacia la entrada del cenote. Miles de serpientes seguían saliendo, deslizándose hacia la selva como un ejército invasor. Y entonces la vi. En la cima de una pirámide cubierta por la maleza, una estructura que antes no habíamos notado, se alzaba una figura alta y esbelta. Su piel era del color de la ceniza y sus ojos, unos ojos reptilianos que brillaban con una luz fría y cruel en el crepúsculo rojizo. Era él. Ka'abil Ka'anahar, el rey serpiente. A su alrededor, una serpiente gigantesca, más grande que cualquier cosa que hubiera imaginado, se enroscaba alrededor de la pirámide como si la reclamara. Su cabeza triangular se movía lentamente, observando el mundo con una inteligencia fría y depredadora. Elías y yo nos quedamos paralizados, el terror helándonos la sangre. Habíamos despertado a un dios antiguo, una fuerza de la oscuridad que ahora reclamaba su reino. Intentamos correr, gritar, pero el terror nos había paralizado. Las serpientes me alcanzaron primero. Sentí el frío y la fuerza de sus cuerpos constriñéndome, una presión asfixiante que me robaba el aliento, una por una. El pánico se apoderó de mí mientras sentía las escamas frías envolviendo mis extremidades, la presión aumentando hasta que mis huesos crujieron. A mi lado, Elías luchaba desesperadamente, sus gritos ahogándose en el siseo incesante de la marea reptante que lo cubría. Vi el horror en sus ojos cuando una serpiente le mordió el cuello. Su cuerpo tembló antes de quedar inerte bajo la masa de escamas. La oscuridad comenzaba a cerrarse sobre mí. La presión en mi pecho era insoportable. Mis pulmones clamaban por aire. Intenté gritar, pero solo un gemido ahogado escapó de mi garganta. Sentí el frío y viscoso contacto de las serpientes en mi rostro, sus lenguas bífidas rozando mi piel. Mi visión se nubló. Los contornos del mundo se desdibujaron en manchas oscuras. A través del velo de la inconsciencia que se cernía sobre mí, alcancé a ver la figura imponente del rey serpiente en la cima de la pirámide, su mirada fría y triunfante fija en mi sufrimiento. La gigantesca serpiente negra ondeaba detrás de él, una sombra colosal que simbolizaba el fin de todo. La presión final me arrebató la conciencia. El mundo se desvaneció en una oscuridad absoluta, sellando mi destino en el despertar de un horror ancestral. El rey serpiente había ascendido, y la tierra temblaba bajo su dominio. Nuestro descubrimiento se había convertido en nuestra perdición, y el silencio final fue el único testimonio de nuestra fatídica curiosidad.